Muy bien, chicos. Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Voy a presentar la pantalla. A ver, vamos acá. Bien. El tema que vamos a platicar el día de hoy está vinculado a la secuencia de lo que hemos hecho en la clase pasada. En la clase pasada hablamos del costumbrismo peruano. Hoy día vamos a hablar del romanticismo peruano, ¿no? Que es un movimiento literario también que se da en el siglo XIX y es importante conocer qué cosa pasó en nuestro país durante el siglo XIX y qué aportes hizo el romanticismo en el campo académico, en el campo intelectual, en el campo literario. Bien, como definición vamos a indicar en este caso, recordemos que el costumbrismo surge en España y en este punto, cuando hablamos del romanticismo, vamos a indicar que es un movimiento que aparece en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Ahora, ¿serán qué parte de Europa, profe? Surge en Alemania, ¿no? En Alemania con Johann Wolfgang Goethe, que es un gran escritor alemán. Él es el iniciador del romanticismo y a partir de él se propaga por toda Europa y llega a América y al Perú, ¿no? Aparece en América junto con los ideales de libertad. Se había dado la Revolución Francesa de 1789 y acá en el Perú pues se empiezan a gestar movimientos libertarios a nivel de América, ¿no? Como San Martín, Bolívar, entre otros, ¿no? En este caso va a haber un aliento a los movimientos libertadores, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos indicar del romanticismo? Hizo que la literatura popular, patriótica, individualista, reconoce los valores del pasado, admira el paisaje y vive, pues, embelesado del sentimiento amoroso. Bien, un poco vamos a ubicar, ojo chicos, acá sí en el contexto, porque hay un cuestionario sobre esto. Disculpen chicos. Entonces estemos atentos ahí. Siempre bueno poner en juego nuestra memoria también es importante, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? El surgimiento de la burguesía por la explotación del guano. Recuerden que en nuestro país en el siglo XIX surgió pues digamos, un producto muy apetecible, ¿no? Sobre todo el guano de isla y el salitre. Y justamente por eso los chilenos nos hicieron la guerra, ¿no? Y a partir de ello, pues surgen los burgueses, ¿no? Surge la burguesía en nuestro país. Cuando decimos burguesía, o sea, de la clase adinerada, ¿no? Los ricos. ¿Qué más se da el primer gobierno de don Ramón Castilla? Ya se da el primer gobierno de don Ramón Castilla. Ahora, digan, profe, ¿cuál fue lo más importante de don Ramón Castilla? Lo más importante que desarrolló don Ramón Castilla es la abolición de la esclavitud. Recuerden, aunque parezca paradójico, en nuestro país, en el Perú, hubo esclavos traídos desde el África, ¿no? Nuestros hermanos morenos, que trajeron los españoles para trabajar en las minas y los trajeron pues como esclavos. Y la esclavitud existió en nuestro país hasta el siglo XIX, ¿no? Es decir, tú pues a un esclavo, a un hermano de tez morena, podías, no, obviamente no todos, sino los esclavos, podías ir al mercado y comprarte un esclavo y llevarte a tu casa a cambio de, no lo pagabas, simplemente daba tu servicio y cuando ya te aburrías, pues le decía, bueno, ya no me sirve este esclavo y lo vendías, ¿no? Era así como comprarse un animalito. Ahora, esa abolición de la esclavitud lo va a desarrollar, reitero, repito, don Ramón Castilla en su gobierno. Seguramente ese fue lo más importante que hizo Castilla dentro de sus actividades gubernamentales. Luego se desarrolla también en esta etapa el combate de 2 de mayo de 1866. A ver, chicos, ¿con qué país fue este combate, el combate de 2 de mayo? ¿Con qué país nos enfrentamos o el Perú se enfrentó? A ver, ¿tienen idea? ¿Tienen alguna idea, chicos? Les doy alternativas, ¿ya? Chile, Bolivia, España. Con Chile, ¿Con profesor. cuál de los países
hubo el enfrentamiento en el combate 2 de mayo? En España, profesor. Chile, profesor. En España, profesor. Rosaura dice con Rosaura España. dice con España. Anabel. En España. En España. Chile, profesor. Chile, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, A ver, vamos acá, vamos chicos. acá, chicos. Rosaura, apaga tu micro. Gracias, Rosaura. Bien. El combate 2 de mayo se desarrolló con el país de España. Con España. Hay que recordar que este año, el 9 de diciembre, se celebra el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Junín y Ayacucho. Junín el 6 de agosto y Ayacucho el 9 de diciembre. Esa batalla se fue en 1824. Ahora estamos en el 2024, son 200 años. En 1824, el 9 de diciembre, los españoles firman la famosa capitulación de Ayacucho, donde el último virrey, el virrey La Serna, acepta la derrota y decide, pues, fenecer la época de la colonia. Pero en 1866, estos españoles intentan retornar a nuestro país para tomar el mando. Rodean Callao, lo que es Callao Lima, y se da el combate 2 de mayo. Hubo enfrentamientos, se dice que empezó más o menos 8 o 9 de la mañana. En la parte peruana estaban pues los cañones y ellos venían con barcos. Y pues al mediodía se logró la victoria, los españoles retornaron a su madre, a su tierra, en este caso a España, y no lograron su propósito. Entonces el combate 2 de mayo fue con España y cuyo héroe, el máximo héroe peruano, fue don José Gálvez. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos acá? Aparente bonanza y prosperidad económica de nuestro país, reitero, debido a la explotación del guano y el salitre. Y posteriormente se da la guerra con Chile, ¿no? En 1879, a que duró hasta 1883, ¿no? Bien. Continuamos acá. ¿Qué características tiene el romanticismo en nuestro país? Una de las características es la imitación de las formas tanto francesas y españolas. Recordando que el romanticismo hemos indicado que surge en Alemania y se propaga por toda Europa, y los peruanos sobre todo van a imitar a los románticos tanto franceses como españoles. En Francia, a quien imitan a Víctor Hugo, un gran escritor romántico, el autor de Los Miserables, el autor de Nuestra Señora de París, etcétera, ¿no? Y en la literatura española, pues a don Gustavo Adolfo Bécquer con su famoso poemario que se titula Rimas, ¿no? Bien, ¿qué más? Destaca principalmente el género lírico, o sea, la poesía lírica, eso es importante tener en cuenta, la poesía lírica, y se trabaja mayormente en el teatro. ¿Qué más tenemos? Se desarrolla el sentimentalismo, ¿sí? El sentimentalismo, la angustia y el dolor, ¿no? Recuerden que para los románticos primero eran los sentimientos, primero era la pasión, primero era la imaginación, luego todavía era la razón, el conocimiento. Otra característica, se resaltan los valores de la ciudad, en este caso el limeñismo, ¿sí? ¿Qué más? Retoricismo y superficialidad. Y por otro lado, la aristocracia y lo coyuntural, ¿no? Vamos viendo acá los representantes del romanticismo peruano. Tenemos a Nicolás Corpancho con su obra El poeta cruzado. Este Nicolás Corpancho es importante porque él introdujo el romanticismo en nuestro país, es decir, él lo trajo al Perú. Tenemos a Narciso Arestegui con su obra El padre Orán, no es Padre Orán, sino El padre Orán. Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia. Tenemos también a Pedro Pasolán con su obra Sonetos o Chispazos. Clemente Altaus con su obra Poesías patrióticas y religiosas. José Arnaldo Márquez con su obra Notas perdidas. Pero tenemos a dos grandes escritores en este caso. Por un lado, ojo, esto sí hay que conocerlo, así como he visto en la clase pasada dentro del costumbrismo a Manuel González Prada y Felipe Pardo de Aliaga, en el romanticismo vamos a tener dos grandes escritores. Por un lado, Carlos Augusto Salaberry
y por otro lado a don Ricardo Palma, ¿no? Cuando hablamos de Carlos Augusto Salaverry, podemos indicar que este personaje, ¿no? Es un poeta peruano, en la cual pues refleja sobre todo su poesía romántica, ¿no? Por ejemplo, él decía, estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven, en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí y el nido del amor para los dos, ¿no? A ver, chicos, cultura general. No he preguntado esto, ¿no? Bueno, si he preguntado, me dicen, profe, ya pregunto eso. ¿Quién fue el presidente más joven que tuvo el Perú? Alan García, profesor. Rosaura dice Alan García. Alan García, profesor. Maribel también dice Alan García. Ya. ¿Qué dicen los demás? Anabel. Tu respuesta, Anabel. Alan García también, profesor. Ya. ¿Todos están de acuerdo con Alan García, que fue el presidente más joven que tuvo el Perú? Alan García, Sí, profesor. Ajá. Hay que entender que Alan García sí fue presidente a los 35 años. Fue presidente a los 35 años. Pero hubo otro más joven que Alan García. Yo, profesor. Ah, tú, muy bien. Ay, no. Dime, Maribel. Felipe Santiago Salaverry del Solar fue el presidente más joven. Muy bien. Correcto. Correcto. Felipe Santiago Salaverry. Usted era, profe, ¿quién es Felipe Santiago Salaverry? Felipe Santiago Salaverry, su padre, o sea, en este caso, su papá de Carlos Augusto Salaverry, que estamos viendo acá en pantalla, su papá fue Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven que tuvo el Perú. Él fue presidente a los 31 años. Pero este señor, este presidente peruano, fue un presidente de facto, o sea, un presidente militar que entró por golpe de Estado, estuvo en el poder un mes y al cabo de un mes le mataron al pobre. Pero bien o mal, pero fue presidente. Fue presidente. Entonces, el presidente más joven, chicos, no se olviden, fue Felipe Santiago Salaverry. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a ver el otro escritor. No se olviden de Santiago, de Carlos Augusto Salaverry, y su homónimo en este caso, que es don Ricardo Palma Soriano. Don Ricardo es seguramente el mejor escritor peruano. Él decía esta famosa frase, ¿no? Un escribano y un gato. Ustedes saben que es un escribano, ¿no? Seguramente. Los escribanos, pues, son los abogados, ¿no? Los abogados. Un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared subieron. Bueno, los abogados les gusta el dinero. De verdad, les gusta mucho el dinero. Así como el gato les gusta la carne, al abogado le gusta el dinero. Bueno, dirán, pero profe, aquí no les gusta el dinero. Pero sí, pero ya estos señores ya pasan al otro extremo, ¿no? Porque para que escribirte un escrito, pues por firmártelo te cobran 100 soles, por ejemplo, ¿no? Por un escrito, ¿no? Bueno, eso decía don Ricardo Palma. Vamos un poco a hablar de don Ricardo Palma. Dice Manuel Ricardo Palma Soriano, que es su nombre completo. El género que desarrolló este señor fue básicamente el género narrativo, ¿no? Su especie desarrolló, en este caso, las tradiciones, que son importantes. Se le llamó o se le llama con el seudónimo del bibliotecario mendigo, ¿sí? Su mejor obra son Tradiciones Peruanas. El lenguaje que desarrolla es un lenguaje lleno de gracia y humor, ¿no? Y el estilo que desarrolla recrea el ambiente limeño en toda su dimensión, hace una apología al pasado, esplendor y social. Ahora, ¿alguien me podría decir por ahí por qué se le llama a don Ricardo Palma como el bibliotecario mendigo? ¿Alguien voluntario, algún voluntario o una voluntaria? ¿Por qué creen que le dicen el bibliotecario mendigo a don Ricardo Palma? ¿Alguna inquietud? No lo sé, ¿alguna idea por ahí? ¿Ninguna?
Ya, les voy a indicar por qué. A don Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo por una sola razón. Ustedes recuerdan que la guerra con Chile, la última batalla que desarrolló con los chilenos fue la batalla de Miraflores, ¿no? La batalla de Miraflores, en la cual, pues lamentablemente, los limeños no supieron defender, ojo, no supieron defender su propia tierra, en este caso Lima, y quienes fueron a defender a Lima fueron los provincianos. Los provincianos fueron a defender Lima. Entonces, se dio la batalla de Miraflores, Chile derrotó al ejército peruano y Chile sitió Lima. Obviamente al sitiar, pues ya saben qué hicieron, pues robaron, saquearon, violaron, etcétera, 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 etcétera. Y nuestra Biblioteca Nacional, seguramente alguno de ustedes conoce, está en Lima, en la avenida Grau, cerca al Congreso de la República. La Biblioteca Nacional fue destruido. Los mejores libros, los chilenos se lo llevaron y lo demás lo incendiaron. Lo incendiaron literalmente. Entonces, después de la guerra con Chile, posterior a eso, como no teníamos libros en la Biblioteca Nacional, lo que hizo don Ricardo Palma es enviar cartas a los personajes ilustres de nuestro país y a otros países, a las embajadas, solicitando donación de libros. Entonces él decía, solicito donación de libros para implementar la Biblioteca Nacional y al final firmaba con el apelativo de firma el bibliotecario mendigo. Y por eso se le llama a don Ricardo Palma el bibliotecario mendigo. Chicos, eso no hay que olvidarnos, siempre también es parte de nuestra cultura general que ustedes deben conocer. A ver, un momentito. One moment, ¿cómo se dice? Por favor. A ver. Bien, vamos a continuar, chicos. Vamos a hablar de don Ricardo Palma en función a sus obras, ¿ya? Este personaje tiene una fina sátira y elegante humor, es decir, su obra es de burla, ¿no? De sátira, de humor. Utiliza un lenguaje bastante sencillo, comprensible para cualquier lector. Pertenece al romanticismo de tipo social, no es romántico o sentimental, sino social. Lo que es romántico es, netamente, es Carlos Augusto Salaverry, ¿no? ¿Qué más podemos decir de don Ricardo Palma? Considerado como uno de los mejores prosistas de América, llamado, repito, el bibliotecario mendigo. ¿Qué obras escribió? Por ejemplo, escribió las obras Verbos y Gerundios, ¿no? Que es una obra en poesía, Rodil, que es una obra de teatro. En género expositivo tenemos la obra Los Anales de la Inquisición de Lima y las famosas tradiciones peruanas que son tradiciones, su mismo nombre dice, son tradiciones que están escritas en género narrativo, que tienen más o menos 453 versos, ¿no? 453 tradiciones, no versos, sino 453 tradiciones en la que destacan estos de acá. Por ejemplo, con Dimas de la Tijereta, ¿no? Otra tradición es Cartacanta, otra tradición es Los Ratones de Fray Martín, quizás lo han escuchado ustedes. Otra tradición el Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, la historia de un cañoncito, ¿no? En este caso referencia a don Ricardo a don Ramón Castilla. Como un dato adicional, tiene otra obra que se llama Tradiciones en Salsa Verde, ¿no? Ese libro es poco común, pero que tiene un contenido, es un libro, dice que emula, o sea, digámoslo, es muy parecido a las obras que desarrolla pues Giovanni Boccaccio. ¿Quién es Giovanni Boccaccio? Es un escritor italiano de la Edad Media. En esos relatos, pues hace relatos vinculados básicamente a una anécdota, a un documento, a una conseja limeña, ¿no? Este libro, Tradiciones en Salsa Verde, repito, es poco usual, no es muy comercializado por el tono, ¿no? Tiene es un libro, así llamémoslo, libro rojo, ¿no? Un poquito tiene ese contenido erótico. Giovanni Boccaccio, ojo, Giovanni Boccaccio, el escritor italiano que les menciono, seguramente se considera que es uno de los mejores cuentistas que tiene la literatura universal.
También es, pues, sobre todo Giovanni Boccaccio va a juzgar, criticar, mofar de la iglesia, sobre todo de los curas y de las monjas. Sobre todo de ellos se agarra, ¿no? De las travesuras que hacen los curitas y las monjitas, de eso trata, que tiene una obra que se llama Decamerón, que son 100 cuentos de amor, pero de curas y monjas. Bueno, si gustan lo pueden leer, es bastante conocido ese libro, ¿no? Es bastante conocido. Muy bien. Acá vemos un poquito más de sus libros, historias históricas, por ejemplo, los anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión. En el teatro, La hermana del verdugo, La muerte o la libertad, Rodil, que es una obra interesante. En lírica, ojo, en poesía, La obra Pasionarias, que es su mejor en poesía, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios, ¿no? En textos de carácter filológico y lingüístico tenemos neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, y no se olviden narrativa, que es lo más importante, las famosas tradiciones peruanas. Y tiene una obra inédita, o sea que no se logró editar, titulado Los Marañones. Bien, vamos a ver un poquito de las tradiciones peruanas, ¿ya chicos? Las tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas, repito, es el género que desarrolla, es el género narrativo, no hay que olvidarnos, la especie es una tradición. El número de tradiciones son 453 historias, 453 tradiciones. 6 se refieren a la época incaica, 339 a la época del virreinato, 43 a la época de la emancipación, 49 a la época republicana, 16 a tiempos y espacios indecisos. Un poco vemos esta parte. ¿Qué son las tradiciones peruanas? Queridos chicos, aquí básicamente hay que entender, ¿no? De Ricardo Pala, lo mejor son sus tradiciones peruanas. Eso hay que sabernos muy claramente, ¿no? Son relatos cortos, no son extensos, son cortitos y amenos que recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político o erótico. Los relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan. Las tradiciones de Ricardo Palma dio vida a una forma propia de narración en la que se advierte elementos diversos y contradictorios. Desarrolla el criollismo de Segura, la fantasía de Scut y el clasicismo de Quevedo. Es una conjugación de corrientes y escritores que van a salir en síntesis lo que desarrolló Ricardo Palma, que son las tradiciones. Bien, la primera tradición dice que escribió Ricardo Palma es el Consolación en 1851. Y la última que escribió es Una visita al Mariscal Santa Cruz en 1915. Las tradiciones más celebradas y leídas son, por ejemplo, la Chirana del Inca, que es una tradición muy interesante, bonita, el Orgullo del Cacique, las Orejas del Alcalde, el Alacrán de Fray Gómez, considerado el mejor relato de América, los Ratones de Fray Martín, los Mosquitos de Santa Rosa, las Genialidades de Perricholi, Al Rincón Quitacalzón, la tradición del himno nacional, el Padre Pata, los tres etcéteras del Libertador, Al pie de la letra, la historia del cañoncito, los 7 pelos del diablo, etcétera, etcétera. Pero esos son los más importantes. Chicos, a ver, vamos a ver algunas tradiciones, ¿ya? Entonces, vamos a compartirles algunas de las tradiciones. Quiero que presten atención. Vamos a, en este caso, un poco entender al menos de 3 tradiciones esta tarde, ¿ya? A ver, un momentito. Voy a presentar. A ver. Para cargar rápido voy a cortar la cámara y así entender mejor esto. Sí, pero sí les pido que presten atención. No me abandonen, por favor. Bueno, vamos acá. Bien. Una de las tradiciones que vamos a ver
a continuación se llama Al Rincón Quitacalzón, ¿ya? El nombre es sugerente, sí, el nombre es bastante sugerente, pero acá lo interesante es cómo era la educación en la época de la colonia, ¿ya? En la colonia, ¿cómo era la educación? Seguramente ustedes les han contado a vuestros padres, vuestros abuelos, y les han dicho que antes la educación que se impartía, había una famosa frase que decía, la letra entra con sangre, ¿no? Y la educación pues era drástica. Yo todavía, bueno, mi papá todavía lo tengo en vida, y mi papá, por ejemplo, yo le pregunto los huesos, se los sabe, los 205 huesos se los sabe de memoria. ¿Por qué? Porque en esa época te preguntaban así, todo hueso por hueso por hueso. Y la educación era bastante memorística, ¿no? A ver, vamos a escuchar esta hermosa tradición de don Ricardo Palma, llamado Al Rincón Quitacalzón. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa, y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡Al rincón quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que, tras contestar incorrectamente, también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes, y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos,
el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Entendieron la historia del cuento? Nelias, bueno, lo ha entendido, disculpen. Sí, profesor. Muy bien, Elizabeth. ¿Sí lo han entendido, chicos? Bueno, no creo que mi profe no lo ha entendido, está muy, muy difícil, no se deja entender, no, está sencillo la historia. Siempre hay que, bueno, los que han entendido, los que han estado atentos, obviamente difícilmente se les va a olvidar de qué trata este cuento o esta tradición titulado Al Rincón Quitacalzón. Bien, vamos con otra tradición más, ya chicos, a ver, esta tradición, a ver, notas, vamos acá. Es bastante conocida también. Proyecto Panaca presenta. A ver, vamos acá ya, voy a presentarlo. Esta tradición se titula Los ratones de Fray Martín. Recuerden que uno de los santos que tenemos, aparte de Santa Rosa y otros santos, es Fray Martín, ¿no? El santo moreno que pues hizo algunos milagros. De eso se trata esta historia y vamos a, bueno, entender y comprender y conocer qué cosas hizo este santo. Sé que algunos de ustedes sí lo saben, pero quizás algunos no, y hay que prestar atención de la misma manera. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. Al mismo tiempo malgastó envidioso, que de nacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a tus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se lo diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales.
Cálmense, criaturas del Señor. Cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte. Muy bien, chicos, hemos visto ahí en este caso los ratones de Fray Martín. Considero que también lo han logrado entender, ya tiene una referencia de qué trata esa historia, y por ahí si pueden leerlo, excelente, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a hacer otra tradición más, ¿ya? Una tradición que evoca en este caso la época de los incas. A ver, ¿dónde estamos? Vamos por aquí. A ver. Proyecto Panaca presenta. Bien, voy a presentarlo un momentito, por favor. El título de esta historia se llama Los Incas Ajedrecistas. Recordando que el ajedrez trajeron los españoles, ¿no? Ese juego que conocemos, el ajedrez, es traído de España, pero que en este caso también los incas lo adoptaron y lo aprendieron. Proyecto Panaca presenta Los Incas Ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte.
La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Bien, chicos. Bien, acá Joseph me pregunta, a ver, un momentito, ¿qué me dice Joseph? Joseph pregunta, profe, ¿estas historias están basadas en hechos reales o en qué se basó el autor? Bien, bien la pregunta Joseph, cierto. Estos hechos tienen un trasfondo histórico. Bueno, lo que hemos visto hoy día del Inca ajedrecista, de los ratones de Fray Martín, a Rincón y Quetzalcalzón, son hechos verídicos, históricos, que la historia lo cuenta. En este caso, Ricardo Palma los coge esas historias y los hace a manera de crónicas. Recuerden ¿qué son crónicas, no? Un poquito, para entender, son hechos históricos, digamos, un hecho noticioso, como una noticia pasada, pero que ya lo han convertido en literatura. Y eso es como una crónica, y Ricardo Palma lo lleva como una tradición, ¿no? Que es importante. Entonces, estas 453 tradiciones, repetimos, tienen un trasfondo histórico, desde la época de los incas, la época de la conquista, la época del virreinato, la época de la emancipación, inclusive la independencia y la época republicana, ¿sí? Por ese lado, ¿ya? Bien, bien la pregunta, Joseph. Es bueno tu pregunta y pertinente. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver si se logró entender con algunas preguntas del cuestionario. Ya vamos a hacer un pequeño cuestionario. Voy a presentar esta pantallita. Bien, a ver, vamos acá. A ver, los que han estado atentos a la clase, voy a ir preguntando y van levantando ustedes su mano, llame para que me vayan respondiendo la respuesta. La pregunta dice, ojo, todo lo que vamos a preguntar está hecho en función a lo que hemos desarrollado en clase, ¿ya? Entonces ahí seguramente los que están atentos no van a tener problema. Dice, el romanticismo se desarrolló durante el gobierno ¿de qué gobierno? Augusto B. Leguía, Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, Velasco Alvarado, José de la Torre Ugarte. A ver, chicos, los que recuerden, levantan la manito acá. Vamos levantando, voy preguntando. Augusto Leguía, profesor. Todavía, hija, todavía. Voy a ir preguntando los que están levantando la mano y voy a ir preguntando su nombre para apuntarlos, ¿ya? Levanten su mano para tomarle nota, si no, no voy a ser quien me ha respondido. A ver, Elizabeth Flores Condori. Tu respuesta, Elizabeth. Elizabeth, ¿estás ahí? Sí, profesor. La profesor. Augusto B. Leguía, dice. Ya, gracias, Elizabeth. Joseph, tu respuesta, Joseph. La B, profe. Muy bien, Joseph, gracias. A ver, Nélida también está levantando su mano o se quedó pegado ahí hace ratos. A ver, Nélida Santos, no se llama así, profe, no me llama a mí. Entonces voy con Anabel Aguilar. Anabel. La, profesor. Tu apellido es Aguilar, ¿qué más? Por favor, ayúdame. Aguilar, ¿tu otro apellido? Aguilar Estrella. Estrella es tu apellido. Sí, Estrella. Anabel, tu nombre, ¿no? Sí, Anabel Ángel. Gracias, hija. Carmen Rosa. La, profesor. Tu apellido es Pinchi Manzanares, ¿está bien? Sí, profesor, sí.
Gracias, hija. Un ratito, Ya, chicos, estoy tomando nota. Tu participación. Ya. Voy con Maribel Chávez. Tu respuesta, Maribel. Nicolás de Pierola. Ajá, Pierola, el tilde, la E, Pierola. Muy bien, gracias, 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 hija. Anabel, digo Maribel. A ver, ¿quién me quedaba? A ver, Analí Marcelino Borja. Augusto Beleguía, profesor. Ya. Tu apellido es Marcelino Borja, ¿cierto? Así es, profesor. Gracias. A ver, Jessica Tarillo Llanos. Tu respuesta, Jessica. La A, profesor. Gracias, Jessica. A ver, una más que está acá. Aldair. Ramón Castilla, la B. Gracias. ¿Tu apellido es Nevada? ¿Tu otro apellido? Naveda. Ah, disculpa, hijo. Naveda, te estoy leyendo Sí, mal. profe. Naveda, ¿tu otro apellido? Disculpa. Aldazábal. Gracias. A ver, voy con Nélida Santos. La A, profesor. Gracias. Bien, a ver, respondemos esto, ¿ya? Romanticismo se desarrolló durante el gobierno de... Eso hemos hecho acá. A ver, nos remitimos a las pruebas. Aquí. En el contexto histórico, el romanticismo se va a desarrollar durante el primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Sí? Ramón Castilla. Entonces ahí la respuesta es la B. Ramón Castilla. Chicos. Bien. Pregunta 2. Ahora sí, bajen su manito Elizabeth, Anabel y Nélida para que otra vez levanten la manito, ¿ya? Bien. Es considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Ojo, dice romanticismo histórico. Ustedes cuando desarrollen sus exámenes tienen que leer bien la pregunta. Considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Ya. A ver, vamos con las respuestas. Levanten la manito, chicos. Está fácil, ¿ah? Igual hemos desarrollado. A ver, voy con Elizabeth Flores. Tu respuesta, hija. Es Ricardo Palma, profesor. Ya, gracias, Elizabeth. Bien. Anabel, tu respuesta, Anabel. Ricardo Palma también, profesor. Gracias. Joseph. La B, profe. Salaberry. Ya, gracias. Nélida Santos. La B, profesor, Salaberry. Salaberry también, ya. Analí Marcelino Borja. Carlos Augusto Salaverry, profesor. Salaberry dice, muy bien. Y Maribel Chávez Báñez. Salaberry, profesor. Gracias, Maribel. Carmen Rosa. Salaberry, profesor. Ya. Jessica. Salaberry, profesor. Ya. Tatiana. Debe haber un 70-30 y por lo menos contra Argentina. Tatiana. Sin lugar a dudas. La B, profe. Gracias. A ver, vamos acá. Bien, ojo, acá dice, hemos dicho que en el romanticismo hay dos escritores bien conocidos. Uno que es Ricardo Palma y otro que es Carlos Augusto Salaverry. Es decir, la respuesta está entre la B y la E. ¿Ya? Ahora dice, considerado el mayor representante del romanticismo histórico. Ahora, si vemos romanticismo histórico, un poco nos vamos a lo que dijo
Carlos Augusto Salaverry. Bueno, como referencia, ¿no? Fíjate acá, Carlos Augusto Salaverry dice, estrellas son tus ojos que iluminan cuando ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombras aquí, el nido de amor para los dos. Les pregunto, ¿acá habrá algo de romanticismo histórico o será romanticismo sentimental? Ahí va el tema. Ahora, aquí, chicos, queridos muchachos, la respuesta es la E. ¿Por qué, profe? Porque ya lo dijimos. Ricardo Palma desarrolla un romanticismo histórico, como vuestro compañero yo se preguntaba hace momentos atrás, profe, ¿tiene algo de historia lo que escribió Ricardo Palma? Claro que sí, tiene algo de historia, algo lo que pasó. Entonces, romanticismo histórico desarrolla, repito, por favor, es Ricardo Palma. ¿Y qué tipo de romanticismo desarrolló Salaverry? El romanticismo sentimental, porque él escribe netamente poesía, poesía amatoria, poesía de amor. La última pregunta. Uno de los autores no pertenece al romanticismo. A ver. ¿Alguien se anima a ver? ¿Quién de estos 5 escritores no es romántico? La D, profesor, el Nicolás Corpancho. Nicolás Corpancho. Ya, la D dice. Abelardo Gamarra, profesor. Abelardo Gamarra. ¿Cuál es su apellido? Marcelino Borja. Ok, Marcelino, gracias. Bien, chicos, aquí la respuesta es la A, Abelardo Gamarra. ¿Por qué? A ver, un poco explicamos esto. Disculpen, ay Dios, esta tos. Bien. Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Clemente Altaus y Nicolás Corpancho son escritores románticos. No se olviden, son escritores románticos. Si no, lo remitimos acá a la prueba. Está en la prueba. Eso hemos hecho hoy día. Acá está. Clemente Altaus, José Arnaldo, Pedro Paz Soldán, Nicolás Corpancho, Luis Benjamín Cisneros, Narciso Arestegui. El que no está aquí, ya lo han visto, es Abelardo Gamarra. Abelardo Gamarra sí es escritor, pero pertenece al realismo peruano. Al realismo, que es después del romanticismo. Ahora, ¿por qué es importante Abelardo Gamarra, queridos estudiantes? ¿Saben por qué? Ahí también parte de cultura general. Ustedes conocen una danza que se llama marinera, ¿sí? La marinera. Antes de la guerra con Chile, a la marinera se le llamaba chilena. Ese era el nombre de la danza. Danza chilena. Después de la guerra con Chile, este señor Abelardo Gamarra le cambia el nombre a la chilena por la marinera, en memoria a la Marina de Guerra del Perú. Sí, es seguramente el soporte más grande que hizo Abelardo Gamarra. Bien, queridos chicos, chicas, muchachos, muchachas, gracias por su tiempo y su paciencia, haberme soportado estos 60 minutos de clase. Ya nos encontramos la próxima sesión en otra sesión más. Gracias por su tiempo y su buena paciencia. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Chao, hijita, nos vemos.